la familia Aquino, señor Mendoza, rogándote que des sanidad sobre toda la familia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú haces y harás. En ti confiamos y esperamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos, hermanos amados, a abrir nuestras Biblias en esta noche. Y quiero invitarlo a que lo hagamos en la carta a los Efesios. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, es una alegría poder tenerles en medio nuestro, poder verles y que juntos dediquemos este tiempo al aprendizaje de la Biblia. Carta a los Efesios, y leemos en su capítulo número 1, versículo 1, dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Amén. Dejaremos, hermanos, hasta ahí la lectura. Pueden tomar, por favor, sus asientos esta noche. Amados hermanos, como ya lo habíamos anticipado, esta noche nos corresponde dar inicio a un nuevo estudio, ya que con la ayuda del Señor hemos finalizado la segunda carta de Pedro, o más bien hemos finalizado tanto primera como segunda carta de Pedro, y ahora queremos concentrar nuestra atención en esta carta, la cual es conocida como la carta a los Efesios. Quiero desde ya anticiparle que será la carta que nos mantendrá en estudio durante todo lo que nos resta de este año, ya que aunque se trata de 6 capítulos, pero son capítulos que merecen estudiarlos de una manera bastante pausada, de una manera existen y encontraremos algunos pasajes que van a requerir que se estudien de forma detenida. Por lo tanto, desde ya le anticipo que esta carta nos ha de llevar por lo menos de unos 25 a 30 estudios. Así que por eso le estoy mencionando que es lo que vamos a estudiar en este año 2022, al menos los días miércoles. Bien, como usted ya lo sabe, los que han venido dando continuidad a los diferentes estudios, entenderán que siempre que iniciamos una carta o un libro, lo primero que hacemos es tratar de abordar las generalidades de cada libro. Esto significa que al hablar de generalidades también abordamos aspectos técnicos que tienen que ver con la carta para que nosotros tengamos una profunda apreciación de las razones por las que se van abordando ciertos temas. Es que, ¿quiénes de ustedes ya han recibido una carta? Levanten la mano a quienes ya les han enviado alguna carta. Bueno, hoy es algo que ya está en desuso, ¿no? Pero antes se utilizaba la carta. Sin embargo, yo sé que usted sigue, para que lo entienda mejor, quienes de nosotros ya hemos recibido correspondencia. O sea, cada correspondencia que recibimos tiene una razón por la cual le ha llegado. Por ejemplo, puede ser que a usted le llegue un documento a su casa, o puede ser que le estén notificando de alguna situación. Entonces, cada correspondencia siempre responde a un motivo. Entonces, pero para que nosotros conozcamos el motivo de la carta, es ahí donde necesitamos conocer, como dije, los tecnicismos propios de cada libro.
Y es que algo que usted sabe que estamos insistiendo constantemente es que al menos acá en esta congregación nosotros queremos ser muy responsables en el estudio de la palabra. Es decir, queremos tener un conocimiento real de por qué está allí. No solamente una práctica religiosa de poder apreciar algunos versículos, de poder allegarnos a textos que incluso conocemos de memoria, sino más bien, como digo, quizá no obviamente hacer un estudio tan pero tan profundo, pero sí desde cierto sentido devocional, entender las razones del escritor y por supuesto a quién está dirigida la carta. Por eso hay tres aspectos que siempre hemos venido evaluando. El primero de ellos es el autor. Usted sabe que siempre que iniciamos un estudio hablamos de quién es el autor. Luego, cuando hemos despejado ciertas dudas con respecto a la autoría del libro o de la carta, abordamos también el destinatario, es decir, a quién estaba siendo dirigido o dirigida, en este caso, una carta. Y en tercer lugar, hacemos un abordaje del contenido general del libro. Entonces, eso es lo que esta noche vamos a hacer. Estos tres aspectos son los que vamos a evaluar porque ya en sí la apreciación propia del texto, eso pues lo haremos a partir de la siguiente semana. Pero quiero que usted tenga una idea de qué es lo que vamos a estudiar y por qué lo vamos a estudiar. La carta a los Efesios, como nosotros la conocemos, en primer lugar quiero que usted entienda que es... para nosotros es una carta, uno así le llama, ¿no? La epístola a los Efesios, la carta a los Efesios. Pero en realidad estos 6 capítulos que vamos a estudiar tienen más bien un aspecto de ser un tratado teológico del apóstol Pablo. Es decir, que la carta es como un recipiente, para que usted lo entienda así, como un recipiente del pensamiento teológico de Pablo. Es que cuando vayamos estudiando cada uno de sus capítulos, usted se va a dar cuenta que la apreciación que se hace son apreciaciones de tipo cosmológico. Es decir, cómo Pablo llega a ubicar a la iglesia de Cristo en medio de todo el universo. Cómo Pablo llega a ubicar en su pensamiento teológico, y por eso usted se va a dar cuenta de algo. Los primeros 3 capítulos de Efesios son doctrinales, teológicamente hablando son doctrinales. Y los últimos 3 capítulos, es decir, el 4, el 5 y el 6, son capítulos de enseñanza práctica, es decir, que abordan la conducta del cristiano. Entonces, por eso digo que es una carta muy interesante, porque nos va a conceder algo. Y es que nos da una respuesta al pensamiento que durante muchos años muchos cristianos hemos tenido. Y le voy a decir a qué me refiero. Me refiero a que durante muchísimas décadas existieron este tipo de enseñanzas a las iglesias, a los cristianos, y muchos de nosotros incluso lo llegamos a repetir. Y lo repetíamos de forma inocente, voy a decir así. Y es que, por ejemplo, a uno le enseñaban, a uno le decían lo siguiente, le decían: mire, usted no necesita conocer nada de doctrina ni de teología, usted lo que necesita conocer es que Cristo es su Salvador. Y entonces uno decía: amén, de eso se trata la fe cristiana. Pero eso en realidad era un concepto bastante sesgado de la realidad, y le voy a explicar por qué. Porque el creyente que llega a conocer de una manera profunda su doctrina, su fe, la escritura, es un creyente que aprende a tener suficiente base para tener una conducta bíblica mientras está en esta tierra. Es decir, el creyente que conoce el porqué de su fe es un creyente que sabe también respaldar delante de los demás una vida que realmente agrada a Dios. Yo recuerdo, y es algo que a mí nunca se me va a olvidar. Bueno, le digo nunca se me va a olvidar porque
Ya, de hecho, ya fue hace más de 20 años que sucedió eso. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de conocer a unos jóvenes que ellos tenían un ministerio evangelístico, y ese ministerio ellos lo llevaban a cabo en algunos colegios que eran cristianos. Usted sabe que en nuestros países de Latinoamérica existen algunos colegios que son cristianos, colegios privados que son cristianos. Entonces uno asumiría, ¿no?, de que el que va a un colegio cristiano es porque es cristiano, pero usted se sorprendería saber que dentro de los colegios cristianos es donde muchas veces peores cosas hacen los muchachos. Entonces yo recuerdo muy bien que este ministerio era un ministerio que se encargaba de que durante los recesos, en los recreos, ellos reunían a los jóvenes y les compartían el evangelio de Jesucristo. O sea, a pesar de que estoy hablándole de jóvenes que estaban dentro de colegios cristianos, pero este ministerio se encargaba de eso. Entonces yo recuerdo que, bueno, en realidad no recuerdo cómo fue que los conocí, algunos de ellos, pero los terminé conociendo, es el punto. Y recuerdo que uno de ellos era un joven, aunque me llevaba por 4 o 5 años. Y recuerdo que fue él quien empezó a estimularme a pensar un poco más allá de lo que yo pensaba bíblicamente hablando. Y recuerdo que me llegué a sentir tan desafiado, y en una ocasión yo iba a predicar en una vigilia de la juventud. Y entonces recuerdo que este hermano revisó mis apuntes, mi bosquejo, lo que yo había hecho para predicar. Y entonces él me dijo estas palabras, por eso le digo que las recuerdo muy bien, porque me dijo: es muy buen material, me dijo, pero le hace falta algunos aspectos. Entonces, usted sabe que a uno que le digan que uno se ha esforzado haciendo algo, y que venga alguien y le diga: mire, sí está bonito, pero le falta. O sea, a uno no le gusta eso. Pero yo recuerdo que en lugar de enojarme, a mí lo que me despertó fue curiosidad, ¿no? Porque yo le dije a él qué es lo que le falta. Y de hecho, cuando este hermano me comenzó a señalar lo que me hacía falta, fue como que me quitaron una venda de los ojos. Y entonces yo me sentí desafiado realmente. Y yo dije: pero ¿cómo iba a saber yo eso? Y esa fue mi pregunta: pero ¿cómo se supone que yo podría saber eso? Y entonces este hermano, recuerdo que fue que él me dijo: debes de prepararte, me dijo, porque le puede ser mucho más útil al Señor si te preparas. Entonces yo recuerdo que por ahí comenzó esa inquietud. Por eso le digo, esto se lo estoy contando en el contexto de entender, o sea, quién era Pablo, porque Pablo hablaba de todo esto. O sea, el pensamiento de Pablo era un pensamiento, hermanos, o sea, muy por encima de los contemporáneos de su época. Pablo era un erudito. Pablo era alguien que estaba, como le digo, muy por encima de los pensadores de su época. ¿Pero por qué? Porque Pablo había había disfrutado, había obtenido esa preparación necesaria para que luego, siendo él capacitado por el Señor, Pablo tuvo la ocasión de entregar este tipo de pensamiento. Como le digo, estudiar la carta a los Efesios es algo que nos va a sorprender a todos nosotros, según vayamos versículo a versículo. Por ejemplo, solo para ponerle un ejemplo, cuando lleguemos a la segunda parte, o más bien ya al capítulo número 2, vamos a encontrar la figura en donde Pablo habla de la eternidad presente de Dios. Cómo dentro de Dios el pasado, el presente y el futuro es un solo tiempo. Uno diría, o sea, ¿cómo alguien de la época de Pablo podía tener ese conocimiento, cómo tener esa apreciación? Entonces, por eso le decía hace un momento que nosotros nos hemos acostumbrado mucho a memorizar ciertos versículos y a ver de una manera bastante simple nuestra fe. El problema ha sido cuando tenemos que hacer defensa de nuestra fe, y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que tenemos carencias. O sea, si estamos todos entre amigos y decimos: ¿cuántos aman a Jesús? Todos amamos a Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor? Jesús es el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor hizo todo lo que existe? Todos nosotros creemos lo que el Señor existe. El problema es cuando salimos de ese círculo y cuando nos encontramos en un círculo en donde alguien dice: sí, pero deme argumentos sólidos para creerle que Jesús realmente hizo todo lo que existe. Entonces, ahí es donde el creyente
se ve acorralado y muchos creyentes dicen, mire, si quiere creer, bueno, y si no, váyase al infierno de todos modos. Porque es la salida más fácil que encontramos al vernos que no contamos con los argumentos bíblicos, doctrinales, científicos necesarios para poder argumentar ante este mundo. Que seamos honestos, este mundo está exigiendo argumentos. O sea, estamos en un mundo donde este mundo exige evidencias. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer la defensa, que es lo que se conoce como la apologética? ¿Cómo nosotros podemos hacer apologética de nuestra fe? ¿Cómo nosotros demostrar a este mundo que, hermanos, es un mundo que está siendo bañado por completo por la tecnología, por la ciencia, por los nuevos descubrimientos que hay, por los avances científicos que hay? ¿Cómo la iglesia puede mantenerse en pie ante todo esto? Ante todo lo que se sigue escuchando, que se descubren nuevas galaxias, se descubren nuevos cometas, se hacen nuevos. ¿Qué posición puede tener la iglesia? ¿Cómo la iglesia puede enfrentar todo esto? Es ahí donde nuestro pensamiento se tiene que ver afectado por la escritura. Con esto le voy a decir todo. Todo lo que nos digan tiene una respuesta en la Biblia. Todo tiene una respuesta en la Biblia. El problema es que usted y yo no sabemos cómo enfrentarlo, cómo expresarlo, cómo decirlo, a dónde ubicarlo. Pero todo tiene una respuesta realmente en la escritura. Entonces, aquí le estoy hablando un poco del contenido de esta carta, que eso es lo que vamos a encontrar. Si usted va a ir prestando atención, se va a dar cuenta de algo, que la figura, y es la palabra que más se va a repetir en toda la carta, aparece en 15 ocasiones la palabra en Cristo, en Él, en Cristo, 15 veces. Porque lo que Pablo está insistiendo acá en la carta es en el hecho de que todo gira en torno a Cristo. Entonces, esta carta es una carta totalmente cristocéntrica. Es decir, se va a encargar el autor de que el ser humano que la lee, el ser humano que la estudia, llegue a la conclusión de que nada puede existir sin Cristo. Que todo lo que existe, existe por Cristo y en Cristo. Y va a llegar al modelo de la iglesia, que es cuando él va a pasar ya en el capítulo 3, el capítulo 4, 5, y él va a demostrar cómo la iglesia se concentra en Cristo también. Cómo la iglesia pertenece a Cristo, gira en torno a Cristo, y la iglesia es reunida en Cristo. O sea, Cristo une todo. Esa va a ser la insistencia que vamos a encontrar en la carta, que Cristo reúne todas las cosas en él. Por ejemplo, que Cristo reúne el universo mismo, Cristo lo reúne en él. Por eso es que el Evangelio de Juan comienza diciendo eso. Dice que en el principio era el verbo. Imagínense usted que esta es la palabra Bereshit, que es en el principio, es en el origen de todo. Era el verbo. Y el verbo era Dios. Por él fueron creadas todas las cosas. Sin él nada hubiese sido creado. Entonces, eso es lo que ahora... Por eso le digo, vea, usted diría, hermano, y que vamos a tener clases de filosofía. Pero es que tenemos que pensar un poco al respecto. ¿Usted ha escuchado a las personas que cuestionan eso? Hay desde los cuestionamientos más inocentes hasta los cuestionamientos más académicos que usted se puede imaginar. Como aquella famosa frase, ¿verdad? Que tenía la gente y decía, pero ¿quién fue primero? Decía la gente. ¿La gallina o el huevo? Le dicen a uno. Entonces vienen los cristianos y dicen, mire, a mí no me ande preguntando de eso, yo solo sé que tengo un Salvador. Y la gente dice, sí, está bueno, pero yo no, explíqueme a mí. Entonces viene uno y uno la más fácil también es decir, ¿sabe qué? Voy a estar orando por usted, oiga. Pero el problema es que la gente está esperando que nosotros les expresemos y les expliquemos nuestra fe. Eso es lo que este mundo está esperando. Tenemos un mundo que está ávido, esperando que nosotros, por eso
Yo platicaba con algunos siervos y les decía esto, ¿no? De que por eso en las iglesias es más fácil condenar que edificar. Por eso es que muchos desde los púlpitos lo que hacen es eso, es ponerse a condenar, porque o sea, para condenar no se necesita mucho. O sea, yo paso acá, hermanos, y comienzo a condenar a todos los que están ahí. Desde lo más, esto sería lo más sencillo. Yo empezaría a decir, y el que ande mascarilla de tal color no es cristiano, por ejemplo, un decir, ¿no? O sea, eso sería lo más fácil. O sea, para eso uno no necesita ningún tipo de preparación. Pero edificar a los cristianos, ese es un desafío. Darles a los creyentes la altura, que es otro de los detalles que vamos a encontrar más adelante. Darles, como dice acá, la estatura. O sea, brindarle a la iglesia una estatura, o sea, ese es un desafío. Entonces, el contenido de esta carta es un contenido muy rico. Es un contenido, de hecho, algunos eruditos le llaman así a esta carta, le llaman la carta de las riquezas, otros le llaman la carta de las provisiones, otros le llaman la carta del banco de Dios, porque vamos a encontrar todo eso. Por ejemplo, aquí es cuando el escritor dice que fuimos bendecidos, dice, con toda bendición en los lugares celestiales. Entonces, esta carta va a hablar de eso. Por eso le decía, de hecho, la palabra riquezas aparece en 5 ocasiones acá. Bueno, ya le dije que la primera que aparece es en Cristo, que aparece 15 veces. Seguida solo por la palabra gracia, que aparece en 12 ocasiones también. Entonces, la carta está cargada de eso. Gracia, riquezas en Cristo han sido reunidos. Por ejemplo, el capítulo 2 habla de la vida en Cristo. Y si uno continúa en ese mismo capítulo 2, se va a abordar el tema de la unidad en Cristo. En el capítulo número 3 se va a hablar de el misterio de Cristo. Pablo va a abordar el misterio de Cristo. Luego en el capítulo número 4 se va a hablar de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y allí es donde se llega al tema de vivir como hijos de la luz. Y así se va a ir avanzando y todo lo que vayamos viendo es en Cristo, en Cristo. Por eso llegaremos a aquel famoso versículo, ¿verdad? Y él mismo constituyó a unos. O sea, la riqueza de la iglesia, los ministerios que fueron dados a la iglesia para enriquecer a la iglesia. Entonces, ese es el contenido de la carta. Eso es lo que vamos a ir encontrando aquí. Como le decía, hay una riqueza acerca del pensamiento teológico que Pablo tenía. Durante muchos años se tuvo miedo a esa palabra, la palabra teología. Entonces algunos decían, no, eso no es de Dios, decían otros, que yo recuerdo todavía hace muchos años. De hecho, recuerdo el día que yo le comuniqué a quien era mi pastor en ese momento que me marchaba hacia otro país porque había hecho un examen de admisión. Y recuerdo que le comuniqué a este hermano, le dije, hermano, he hecho mi examen de admisión en tal lugar y gracias a Dios he sido aceptado, así que tal día inicio mis clases y tengo que irme porque yo estuve interno en ese lugar, era un lugar en otro país y por lo tanto no podía ir y venir, sino que tenía que quedarme en ese lugar. Y recuerdo que este hermano se me quedó viendo a los ojos y me dijo, ¿y eso por qué? Me dijo, ya no le hable el espíritu, me dijo. Esa fue la frase que él me dijo. Entonces, porque la idea que muchos tenían era eso, que el que predicaba, solo el espíritu le tenía que hablar. Entonces, ya el que se le ocurría leer un libro o estudiar algo, entonces era porque el espíritu ya no le hablaba. Entonces, yo recuerdo que esa fue la frase, me dijo, ¿por qué? Me dijo, ya no le hable el espíritu. Gracias a Dios a mí esas palabras no me detuvieron, porque digo, si me hubieran detenido hoy me estuviera lamentando de eso, pero gracias a Dios no me detuvieron, a pesar de que, como le digo, era un muchacho como de 21 años creo en ese momento. No tenía ni idea todo lo que me esperaba ahí en ese lugar, pero yo di el paso por fe. Entonces, ¿por qué? Porque el pensamiento nuestro como cristianos se tiene que ver desafiado. Nosotros no podemos conformarnos a tener un pensamiento muy básico con respecto a nuestra fe, sino que debemos de desafiar nuestra forma de pensar, ir más allá, encontrar los por qué,
encontrar las razones por las que Dios hizo algo, encontrar las razones por las que el Señor creó de tal manera, encontrar las razones por las que Dios no creó de tal manera. De eso se trata el desafío que nosotros estamos viviendo en nuestra época. Y como digo, lastimosamente, no todos los cristianos nos vemos preocupados en ese sentido, pero quiera Dios que ustedes sí se sientan preocupados de esa manera. Quiera Dios que ustedes quieran ser hombres y mujeres que realmente estén en la estatura de dar testimonio de su fe a todo aquel que lo demande. Para que ustedes con solvencia, por supuesto con sencillez de corazón, por supuesto con humildad, por supuesto no teniendo un concepto de nosotros mismos más alto que el que debemos de tener, pero siempre con la seguridad de poder testificar que todo lo que existe por Cristo Jesús. Ese es, hermanos, en sí el aspecto de lo que le mencionaba, el contenido que vamos a desarrollar de la carta. Pero bien, ahora pasemos le dije que eran 3 detalles, ¿no? El primero es el contenido, el otro que quiero mencionar es con respecto al autor. Como usted me ha escuchado esta noche, yo he estado diciendo que la carta contiene el pensamiento teológico de Pablo. Eso fue lo que le dije exactamente. Todo lo que está escrito en esta carta es referente a lo que Pablo creó, o más bien a lo que Pablo pensó, quiero decir. Todo lo que está registrado en la carta es precisamente eso, es una línea de pensamiento. Y esto quiero también aclararlo, porque una línea de pensamiento significa que yo puedo pensar de una manera y usted, con respecto al tema del cual yo estoy pensando, usted también puede pensar. Y si unimos ambos pensamientos, podemos generar más conocimiento al respecto. De eso se trata una línea de pensamiento. Y aquí, en esta carta, durante estos 6 capítulos, no cabe, oiga bien lo que le voy a decir, no cabe la menor duda de que lo que se encuentra reflejado acá es la teología de Pablo. No cabe la menor duda. De lo que sí se tiene cierta duda es si realmente fue Pablo quien la escribió. Y esto es una figura que muchos de ustedes ya están identificados con ella, porque lo hemos venido ya mencionando en otros estudios acerca de la figura de la pseudoepigrafía. Que la pseudoepigrafía no era más que, en este caso, los discípulos de Pablo hacían una escritura y replicaban en esa escritura el pensamiento de Pablo. Entonces, esto de ninguna manera constituye una burla, como algunos podrían concebirlo, ¿no? Y decir, entonces ellos estaban tratando de engañar a los hermanos diciendo que había sido Pablo y no era Pablo. Esto todo lo contrario, o sea, para usted y para mí podría significar eso, pero para ellos era más bien un aspecto de dignidad y respeto. Para ellos significaba honrar el pensamiento de quien en vida había sido su maestro. Entonces, esto lo que significa más bien es que las enseñanzas de Pablo estaban tan profundamente arraigadas en sus discípulos que eran capaces de generar una obra como esta sin que se alterara en ningún momento las enseñanzas de Pablo. O sea, qué maravilloso sería, le voy a poner este ejemplo, que usted, por ejemplo, fuera capaz al salir de este servicio de sentarse ante un cuaderno, por ejemplo, y empezar a escribir palabra por palabra lo que esta noche nosotros hemos hablado. O sea, yo no sé si usted tendría esa capacidad, pero oiga, le estoy diciendo. Ahora, dejémoslo ya no palabra por palabra, pero entonces hacer un resumen, pero muy rico, por supuesto, de todo lo que hemos hablado esta noche. Que usted empezara, ¿no? Y los puntos a tratar fueron
Dentro de los aspectos del contenido de la carta podemos mencionar en cuanto a la autoría de la carta, pero que no perdiera en ningún momento nada de lo importante que nosotros estamos mencionando esta noche. Nosotros que somos medio distraídos nos costaría bastante, ¿no? Porque es probable que a veces uno aquí está sentado y uno oye la mitad de lo que nos dicen y la otra mitad se nos escapa. Algunos porque tenemos mala memoria y otros porque de repente divagamos, que es algo que nos suele pasar a la mayoría, que estamos concentrados cierta cantidad de tiempo, pero posteriormente de repente empezamos a pensar en otra cosa. O sea, eso le puede pasar, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ahí están todos los hermanos que tal vez en este momento, por cuestiones de distancia, por cuestiones de trabajo, ellos tienen que seguir la transmisión en vivo, por ejemplo. Muchos hermanos que están en la transmisión en este momento, ellos logran escuchar cierta parte, pero por ejemplo, si están en su casa, sienten la facilidad de ir al baño, por ejemplo, o de movilizarse a otra área de la casa y perder la conexión de lo que estaban haciendo. Si están en su trabajo, por ejemplo, si les hablaron, tienen que suspender e ir y luego regresar. Entonces, para nosotros es un poco difícil mantener, pero ver esta obra, que bueno, algunos le llaman que es la obra maestra del pensamiento de Pablo. O sea, piensen eso para que los estudiosos digan, Efesios es la obra maestra del pensamiento teológico de Pablo. Pero vengo yo y le digo a usted, y es probable que no la escribió realmente él. Eso significa que quienes la escribieron o quien la escribió, bueno, como decimos en buen español, puso atención en clases. Realmente puso atención cuando Pablo estaba hablando de todo esto, cuando Pablo disertaba. Recuerde que Pablo disertaba largamente, dice el libro de los Hechos. Cuando Pablo comenzaba a hablar, hermano, no era así como acá, ¿verdad? Que uno aquí ya tiene tiempo y si uno se pasa del tiempo, los hermanos ya están viendo el reloj. No, cuando Pablo agarraba, hermanos, no lo paraban. Entonces, ¿en qué momento y cómo, de qué forma Pablo estaba entregando toda esta riqueza? O sea, si usted quiere hoy en la noche que llegue a su casa, comience a leer ya la carta. Vaya avanzando usted en la tarea y comience a leerla. Y es más, le voy a recomendar algo. Yo estoy utilizando la nueva versión internacional por cuestiones de estudio, pero haga el siguiente ejercicio: léala en la Reina Valera. Incluso usted se va a dar cuenta hasta del vocabulario que se utiliza en la carta, de las palabras que se utiliza. Cuando usted llegue, por ejemplo, a cómo Reina Valera lo traduce, dice el beneplácito de Dios. Usted va a encontrar le va a sentir ese sabor, esa riqueza. Entonces significa, como le digo, que si realmente, y estoy haciendo énfasis en eso, es decir, si realmente Pablo no la escribió, porque no le puedo dar una garantía, pero si realmente Pablo no la escribió, ¿quién la escribió o quiénes la escribieron conservaron a tal nivel de pureza la riqueza de las enseñanzas de Pablo que hoy nosotros podemos disfrutarla también? Ahora, usted dirá, hermano, ¿y cuáles son los motivos por los cuales se cree que no fue directamente el apóstol Pablo? Bueno, hay aspectos, como el hecho de que si usted lee el capítulo número 20 del libro de los Hechos, se dará cuenta de algo. Pablo, estando en Miletos, Pablo manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Es en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Y Pablo les da un discurso a los ancianos de Éfeso, despidiéndose de ellos. Pablo les dice que él debe de marcharse, que él va hacia Jerusalén. Y Pablo les dice: sé que me esperan algunas cosas difíciles porque el Espíritu Santo me lo ha advertido que así será. Pero yo de ninguna cosa hago caso, dice Pablo. Yo iré y estoy dispuesto a todo lo que tenga que ocurrir. Pero dentro de ese discurso Pablo dice algunas cosas interesantes con respecto a la iglesia de Éfeso. Y es que es cuando Pablo les dice: recuerden
que por 3 años, les dice Pablo, por 3 años, de día y de noche, yo no cesé de amonestaros con lágrimas. Entonces, lo que Pablo está diciendo ahí es que él estuvo en la ciudad de Éfeso, ¿cuánto tiempo? 3 años. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto nos podemos llegar a conocer usted y yo en 3 años? O sea, ya en un año hay un avance, en 2 años creo que ya nos hemos tomado confianza. Y ya en 3 años creo que ya uno dice, ya nos conocemos un poco. Ya 3 años es un buen tiempo. Bueno, de hecho, yo me estaba recordando que exactamente hoy, 19 de enero, hace 3 años salí de mi país para acá. Así que es una buena coincidencia. Pero hablando de eso, imagínense, 3 años, o sea, en 3 años. Y en esta carta a los Efesios suceden algunos detalles y quiero que usted lo vea. Por ejemplo, el versículo 15 del capítulo 1, que dice de la manera siguiente, este versículo 15: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Si usted lee estas palabras, ¿qué piensa usted? Pues le acabo de decir que Pablo estuvo 3 años con ellos, pero ahora acá dice, por eso yo de mi parte, desde que me enteré de la fe, desde que oí de la fe de ustedes. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿los conocía o no los conocía? Porque si cuando él manda a llamar a los ancianos, y oiga, manda a llamar a los ancianos de la iglesia, o sea, a las autoridades de la iglesia, porque Éfeso era una iglesia que Pablo fundó. O sea, Pablo fue quien fundó la iglesia de Éfeso. De hecho, se cree que estando ahí en Éfeso es cuando Pablo escribe Primera de Tesalonicenses. Estando en Éfeso es que Pablo escribe Primera y Segunda de Corintios también. Entonces, Pablo los conocía, pero acá el autor está diciendo que oyó de la fe de ellos. Entonces es como que, como nosotros decimos, es como que no cuadra, ¿verdad? Por eso le digo que es algunos aspectos. O el capítulo 3 también, si usted puede verlo. El versículo 2 que dice, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Pero en el 1 dice, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios. Entonces luego dice ya en el 3, es decir, el misterio. En el 4 dice, al leer esto podrán darse cuenta que comprendo el misterio de Cristo. Entonces, si usted lee cuidadosamente, es como que Pablo le está escribiendo a alguien que solo han oído de él, que no lo conocen realmente. Entonces, por eso le hice la pregunta, ¿cuánto se puede conocer a alguien en 3 años? Obviamente ellos lo conocían. Entonces, por esa razón es que se tiene la duda si es o no es una carta pseudoepigráfica. Ahora, voy a cerrar el punto del autor diciendo lo siguiente: aunque sea una carta pseudoepigráfica, ya todos los que estamos acá lo tenemos tan claro que eso no significa en ningún momento que la carta no sea inspirada por Dios. Amén, hermanos. De eso nosotros ninguno puede tener una duda. Porque en una ocasión, platicando con alguien, llegábamos al punto. Existe algo y se lo voy a mencionar, se llama la corriente liberal. Entonces, dentro de la corriente del liberalismo se acusa, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo acerca de la pseudoepigrafía, que era una práctica, pero de muchísimos años. O sea, en esa época era algo que se utilizaba comúnmente, pero
de repente también hay un cuestionamiento hoy en día, y es de que al decir yo eso, por ejemplo, alguien me señale, alguien que tenga un poco de ese conocimiento y diga, el hermano tiene una postura liberal por decir eso. Porque se asume que al decir yo que una carta sufre de pseudoepigrafía, yo me estoy poniendo por sobre la Biblia, y eso en ningún momento lo estoy haciendo. O sea, por el contrario, cuando yo leo Efesios, yo obedezco lo que Efesios dice. O sea, yo obedezco lo que aquí está escrito. Creo firmemente lo que aquí está escrito. Y es más, creo firmemente que cada uno de sus versículos es inspirado por el Espíritu Santo. Y es útil, que esas son las características de la palabra de Dios. Que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para exhortar, para redarguir. Entonces, yo lo creo firmemente. Por eso le dije que quien haya escrito, si realmente no fue Pablo, quien lo haya hecho, lo hizo de una manera admirable. Poder retratar acá cada línea y cada pensamiento de Pablo. Qué maravilloso fuera que todos los discípulos fueran así, ¿verdad? Que de aquí a unos 30 años, por ejemplo, los jóvenes que están acá puedan replicar las enseñanzas que han recibido acá. Que de aquí a 30 años hayan jóvenes que puedan decir casi que de forma textual lo que aprendieron acá. Y de ser posible mejorarlo aún, tener mayor conocimiento. Pues porque el mundo allá afuera cada vez se vuelve más exigente. Y si nosotros, ya le dije, no tenemos la estatura perfecta para enfrentarlo, el mundo lo que hace es que nos avergüenza. Nos avergüenza y nos menosprecia. Y por eso es que se tienen conceptos de la iglesia así de, no, si son un montón de gente, pobrecita. Es que ahí a las iglesias va un montón de gente que ellos son ignorantes. Esos son los conceptos que el mundo tiene de las iglesias evangélicas. No, ahí va gente bien sencilla que le engañan fácilmente los pastores. Pero usted sabe que no es así. Usted sabe que por el contrario, nosotros estudiamos firmemente las escrituras. Y vamos, por eso cada uno de los estudios que hemos hecho, usted lo sabe, lo hacemos versículo a versículo, para que de esa manera nosotros conozcamos bien nuestra fe. Bueno, esto hablando con respecto a la autoría. El último detalle es el destinatario. Como usted bien sabe, toda carta tiene un destinatario, es decir, alguien a quien está siendo dirigida la carta, alguien que va a recibir esa carta. Ahora, si usted notó en el versículo 1, se dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están y ahí aparece la palabra Éfeso. Una vez más, quiero mencionarle lo que le decía con respecto al autor. Entonces, vea, si realmente Pablo escribió esta carta, que existe la posibilidad también, ¿por qué Pablo le escribiría esta carta a los hermanos de Éfeso si él ya los conocía? Porque Pablo les diría, he oído de la fe de ustedes, si realmente Pablo ya los conocía. Entonces resulta que en los manuscritos originales más antiguos no aparece la palabra Éfeso, sino que en el griego se limita a decir a los santos y fieles en Cristo Jesús que están allí. Eso es lo que dice, que están allí. Entonces, con esto uno puede entender algo. Y hay algunas evidencias que apuntan a que esta era una carta encíclica. ¿Qué significa encíclica? Que fue una carta escrita para ser leída en varias iglesias. Entonces, por ejemplo, y eso es encíclico, es que circula. La carta fue escrita con esa intención, es lo que se asume. Que la iban a leer, por ejemplo, en Tiatira, en Esmirna, en Pérgamo, en las iglesias que estaban en el Asia Menor.
De esa forma la carta iba a girar por las iglesias para que esta enseñanza paulina fuese llevada a cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué entonces nosotros la tenemos así en Éfeso? Porque esa es la apreciación que se tiene. De hecho, el comité científico que se encarga de validar, que se encarga de clasificar, creo que eso ayer el día de ayer se lo decía a los hermanos líderes con respecto a las clasificaciones que hay de los textos. Este es uno de los textos que también se clasifica, la palabra Éfeso. Entonces, si realmente era para Éfeso, como le digo, hay algunos detalles que son incongruentes, pero lo que más sentido tendría es lo siguiente: que la carta era encíclica y que por eso existen algunas copias. Tal fue el caso de algunos padres de la iglesia del siglo segundo que obtuvieron algunas copias, que tenían en su registro personal copias en donde no aparece la palabra Éfeso. Entonces, de esa forma se reafirma que la carta pudo haber tenido ese sentido. Para que usted tenga una idea, es como que nosotros emitiéramos algún documento informativo acá en la iglesia, o un documento doctrinal, por ejemplo, para hacerlo más real. Y entonces nosotros le damos lectura acá, pero también se lo enviamos a nuestros hermanos en Torino, y luego los hermanos de Torino se lo mandan a nuestros hermanos en Piacenza, y los hermanos de Piacenza lo envían a Nápoli, y luego los hermanos de Nápoli lo envían a Como, y así. Entonces, al principio el documento podría decir para que se lea en las iglesias filiales, por ejemplo. Pero viene un hermano y lo quiere hacer más personal y diga para que se lea en la iglesia de Nápoli, por ejemplo. Entonces, esto es para que usted tenga una idea cómo se pudo haber llegado a este punto de decir en Éfeso. Pero usted se preguntará, y espero que se lo esté preguntando, porque de eso se trata estudiar la Biblia, de preguntarnos y preguntarnos. ¿Y por qué quedó así? Entonces, la respuesta es por tradición. Era por tradición, porque al final hubieron los manuscritos más recientes ya contenían la palabra Éfeso. Entonces ya no tenía sentido estarlo cambiando. Y al final queda de esa manera. Reina Valera lo traduce de esa manera, y en muchas de las traducciones aparece de esa manera, de tal forma que hoy nosotros también lo continuamos teniendo de esa forma. Ahora, yo cierro preguntándole algo: ¿altera en algo la enseñanza de la carta? De ninguna manera. Todo lo que vamos a estudiar a partir de la próxima semana no altera absolutamente en nada, no se ve alterado absolutamente en nada, porque allí diga en Éfeso. Entonces nosotros podríamos decir que en realidad la carta está dirigida a los santos y a los fieles. Y yo les pregunto, ¿cuántos santos y fieles hay esta noche aquí? Bueno, por la fe, ¿verdad? Sí, ustedes son santos y fieles. Son santos porque son apartados para el Señor, y son fieles porque son fieles a Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la carta está dirigida a los santos y fieles, es decir, para todos los que hoy estamos presentes estudiando esta carta. Y es ahí donde una vez más vuelvo a enfatizar: por eso es que la palabra de Dios es la misma siempre, porque pasa y pasa y pasa el tiempo, y ella sigue siempre llevando a cabo la obra para la cual ha sido enviada. No cambia. Y hoy estamos nosotros estudiando Efesios, pero hace 20, 30 años otros hermanos lo estudiaron también, y hace 40 y hace 50 años alguien más lo leyó, y la palabra de Dios siempre hizo el mismo efecto. Y dentro de 20, 30, 50 años más adelante alguien va a estar estudiando otra vez Efesios, y la palabra del Señor va a volver a ocasionar lo mismo en los corazones. Lo que nosotros hacemos simple y sencillamente es conocer más la Biblia, conocer más lo que estudiamos, por qué nosotros lo estudiamos. Ahora, por supuesto, lo que hemos hecho esta noche es parte de
de lo que nos corresponde hacer como fieles estudiantes de la Escritura. Pero será la próxima semana cuando ya entremos en los detalles ya en sí del texto, poder estudiar, que sé que es lo que a ustedes más les gusta. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta ahí esta noche, hermanos. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos has concedido de estudiar tu buena palabra. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que fielmente se reúnen porque hay en sus corazones el firme propósito de conocerte más a través de tu palabra. Gracias te damos por edificarnos, por bendecirnos. Gracias por fortalecernos a través de tu palabra. En tus manos de amor nos encomendamos y pedimos, Señor, que nos des sabiduría para siempre llevarla también a la práctica. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Bien, hermanos, esta noche antes de finalizar queremos, como siempre, estar también cuidando de la obra que el Señor nos ha encomendado. Recuerde que siempre es a través de sus ofrendas y a través de sus diezmos.